Hola hermanos, un abrazo grande a cada uno de ustedes. Se siente extraño hablarle a una pantalla sabiendo que quiero hablarle a ustedes y no poder verle. Esta es una nueva experiencia que el Señor nos ha hecho pasar y bueno, hay que darle gracias por todo porque de todo aprendemos. Eso es lo que Él quiere, que nosotros aprendamos, porque nosotros no estamos para hacer lo que sabemos, sino que estamos para que Él renueve nuestras mentes y Él nos enseña a hacer las cosas como se deben hacer y vivir como se debe vivir. En esta oportunidad, hermanos, hay una palabra para compartir. Yo les pediría que ustedes pudiesen buscar Romanos, el libro de Romanos en el capítulo 8. Vamos a hablar a leer el versículo de 18 en adelante hasta el 25. Dice así: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestros cuerpos, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en esa esperanza, en esa espera mostramos nuestra constancia. Hermanos, esta palabra yo sé que muchos de ustedes la han leído o la conocen. Esta palabra es de la cual nosotros en este tiempo debemos aferrarnos y la que debe estar más clara en nuestro interior, acá en nuestra mente, y que baje hasta nuestro corazón. Este tiempo ha sido muy duro, este tiempo ha sido muy complicado, porque estamos viviendo algo que para nosotros no es normal. Nosotros antes teníamos quizás problemas, quizás dificultades, escasez de dinero, quizás algunos problemas de salud, pero nunca como lo que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo una situación en donde todo lo que conocíamos como estable, hoy día ya no existe. No existe, ni los gobiernos tienen estabilidad, no tienen estabilidad, no nos dan estabilidad ni los científicos, gente que está altamente calificada y que nosotros muchas veces como humanidad nos jactamos. Nosotros fuimos por mucho tiempo arrogantes, porque despertábamos todos los días dándole gracias al Señor, pero en nuestro interior sabiendo que igual vivíamos en paz. Nunca nos esperamos esto que se nos vino. Y hoy día, que no tenemos esa certeza del mañana, esa certeza si va a haber, esa certeza si vamos a seguir estando en esta tierra, hoy día nos dimos cuenta cómo estaba nuestra fe, qué tan verdadera era nuestra confianza en el Señor. Y nuestros pensamientos y nuestras vidas se fueron desestabilizando y empezamos a tener esto de la cuarentena y a estar encerrados en las casas, y empezaron a venir problemas en la familia y porque estaban juntos y empezaron a haber discusiones y todo se empezó a manifestar cada vez más cosas, más dificultades. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro interior no teníamos puestos los ojos de manera certera en quién había que tenerlos puestos, que era en Cristo. Nuestra esperanza muchas veces estaba basada no en lo que debería haber estado basada, que es
que Cristo murió por nosotros para resucitarnos, que nosotros necesitábamos un Salvador porque somos pecadores, porque tenemos un corazón malvado, porque nacimos de Adán y Eva, tenemos un cuerpo, necesitábamos nacer de nuevo. En Cristo tuvimos la oportunidad de volver a nacer por medio de su sacrificio y en este tiempo relacionarnos con el Señor debido a la obediencia de Jesús, debido a la santidad de Jesús. Porque hoy nosotros, por estar en estos cuerpos, no podemos ser santos porque siempre lidiamos con el pecado. Acá la palabra lo decía en Romanos. Inclusive habla no tan solo de nosotros, los humanos, habla de la naturaleza, de la creación, de todo lo que vemos. Todo está esclavizado bajo el pecado. Dice en el versículo 19, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. La creación aún está también esperando que cuando Jesucristo descienda y venga, y Él dice que va a manifestar a los hijos de Dios, ahí se va a ver quién era hijo de Dios. Y ellos, dice, mire, acá en el 21, de que la creación misma ha de ser liberada también de la corrupción que la esclaviza. Hermano, nosotros todo el tiempo hemos tenido que estar batallando contra el pecado. Cuando el Señor siempre nos decía de que nosotros debíamos, o sea, lo necesitábamos a Él, que Él era la puerta, que Él era la salvación, es porque nosotros estábamos esclavos en el pecado. Recibimos a Cristo, es verdad, y Él nos hace libre, pero cuando dice nos hace libre, no es que nos hizo en el momento, es constante, hasta que Él regrese constantemente, todos los días, Él nos hace libre. Todos los días que usted despierta, el Señor a usted lo hace libre. No es que lo hizo, porque si Él lo hubiese hecho determinado en ese momento y de ahí para siempre, significa de que nunca nosotros debimos haber vuelto a pecar. Pero nosotros estamos dentro de este cuerpo humano. Mire, se lo voy a mostrar. En Romanos 8:20, no, en 1 de Corintios primero vamos, 1 Corintios 15:50. Primera de Corintios 15:50. Dice así: les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Esto, hermano, esto es corruptible. Por eso necesitamos al Señor todos los días. Por eso necesitamos esa hermosa redención todos los días. Y que Él nos vaya limpiando todos los días. Y esto se llama, tal como lo compartía una vez la hermana Cecilia, una carrera. Esto es una carrera donde existe una meta. Y esa meta va a ser cumplida cuando el Señor o decida que nosotros vayamos, salgamos de esta tierra, muramos para esta tierra y esperemos a que Él nos resucite. O que si nosotros estamos vivos y el Señor viene a la tierra, nos dé un nuevo cuerpo. Porque en esto no vamos a poder seguir habitando, porque esto está bajo la maldición de Adán y Eva. Nosotros estamos dentro de una promesa, nosotros estamos esperando esa redención. De eso nos hablaba Romanos. Romanos, en lo que estábamos leyendo nosotros. En el Romanos 8:18, lo que acabamos de leer, habla de eso. Habla de que nosotros estamos aguardando una esperanza. Y siempre nosotros hablamos de que no, la esperanza, que las esperanzas, que las promesas. Esta es la principal.
porque nosotros ya disfrutamos de una promesa cumplida, que es la venida de un Salvador. La venida del Salvador ya se cumplió, la promesa que se le dio a todo el pueblo en el Antiguo Testamento ya se cumplió y nosotros la disfrutamos. Muchos de ellos murieron sin ver esa promesa cumplida, pero aún así la creyeron. Aún así la creyeron y la esperaron. Nosotros tuvimos la bendición de parte del Señor de poder haber vivido esa promesa cumplida y adoptarla y tenerla en nuestra vida, haberla creído y haberla recibido en nuestro interior, que era Cristo. Y hoy existe una promesa todavía que falta por cumplir, que es que el Señor regrese. Y cuando el Señor regrese, ¿cuál es nuestra esperanza? De que nosotros nos vamos a vivir más en estos cuerpos, hermanos. No vamos a vivir más en estos cuerpos. Por ende, no vamos a lidiar más con el pecado. Toda esta situación que ha hecho en nuestro país y en este lado del mundo. América y parte de Europa han sido países que no han sido los cristianos probados al nivel que están siendo probados hoy de parte del Señor. En cambio, en las tierras del oriente, hermanos, hace muchos años conviven con el no estar en esta tierra. Todos los días, de niños a adultos, ellos viven una fe diferente, siempre vivieron una fe diferente, más madura que la nuestra, porque ellos tuvieron antes el conocimiento de que si ellos salían de esta tierra, ellos iban a tener nuevos cuerpos y esa era su esperanza, de que el Señor los iba a resucitar. Y eso ellos convivían con aquello, convivían diariamente. Nosotros acá, al no padecer estas situaciones tan terribles, tan catastróficas, vivíamos entretenidos. Los problemas más graves era quizá una enfermedad en alguno, pero no era algo que padeciéramos en colectivo. Nosotros hoy el Señor nos llama a ver esta verdad, a ver esta esperanza, que el Señor nos va a resucitar, que el Señor nos va a dar nuevos cuerpos. ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos va a dar nuevos cuerpos? ¿Por qué el Señor necesita darnos nuevos cuerpos? En 1 Corintios, como estábamos leyendo, 15:50, nos dice claramente: les declaro, hermanos, dice Pablo a la iglesia de Corinto, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible. El pueblo dice, ni lo corruptible. Lo corruptible ya sabemos qué es lo que es. Dice, fíjense bien en el 51. En el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Hermanos, nosotros hemos sido distraídos por mucho tiempo en cosas que son de la tierra, en cosas superficiales. Hemos sido hijos tremendamente superficiales. Lo único que hemos buscado todo el tiempo ha sido bienestar, comodidad, felicidad, alegría, estar bien, estar contentos, estar llenos. Cuando el Señor vino a hablar verdades mayores, como estas que hoy día debemos tenerlas claras, debemos tenerlas presentes, porque el tiempo de distracción se acabó. Entramos en terreno de guerra dura, en terreno de guerra donde necesitamos estar preparados con la verdad que el Señor nos trajo para mantener firme nuestra fe y que no decaigamos en estos tiempos. Que el temor a salir de esta tierra, a que este cuerpo se apague, no nos consuma, que una enfermedad no nos atormete, no nos quite la paz.
Porque si eso está sucediendo en nosotros, que puede suceder porque somos humanos, porque eso habla de la debilidad de nosotros, pero no debe suceder porque nosotros tenemos lo que el Señor dijo. Y Él dice en su palabra que en nuestra debilidad Él se fortalece. Entonces, cuando nosotros estemos débiles, es su palabra la que se fortalece. Por lo mismo, cuando su palabra dice de que nosotros debemos fortalecernos por sus verdades, son sus verdades las que tenemos que tener presentes. Entonces, tengo público. Entonces, hermanos, miren, cuando dice en el 52 de mismo Corintio, dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Mire la esperanza, hermano, que tenemos. Y eso el enemigo nos ha arrebatado esta verdad. En nuestros corazones y en nuestra mente no está presente, y esto debería estar presente. Esta fe es lo que mantuvo firme a Pablo para poder vivir todo lo que vivió, todo lo que padeció, el haber estado encarcelado, el haber sido golpeado, el haber pasado hambre, el haber sido traicionado o que le hablaron mal de él, la misma gente que él les predicó y les llevó al Señor. Así también cada uno de sus discípulos. Esteban, cuando fue apiedrado también. Todos los discípulos que padecieron y sufrieron golpeados, murieron de maneras tremendas, hermanos. ¿Cuál era su motivo de avanzar en la palabra del Señor? ¿Cuál era su motivo de tener fuerza a pesar de que su vida estuviera en constante riesgo? Esta era su esperanza, que iban a ser resucitados conjuntamente al Señor, que iban a recibir nuevos cuerpos. Por eso aquí el apóstol le está diciendo esto a una iglesia, porque esa era su esperanza para poder padecer todo lo que estaba sucediendo y tener la fortaleza de seguir teniendo esa fe en Jesús, que era el ser transformado, el dejar de vivir en este cuerpo incorruptible, o sea, corruptible, y tener un cuerpo incorruptible. Perdón, me confundí. Mire lo que dice acá. En el 53, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible, o sea, este cuerpo, se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. En el 56 dice, el aguijón de la muerte es el pecado. A nosotros lo que nos recuerda la muerte es el pecado. Fíjese que en todo este tiempo, nosotros lo que más nuestro interior nos lleva es a orar constantemente por sanidades, orar constantemente porque la enfermedad quizás no nos toque, pero ¿cuánto hemos orado para que el Señor nos ayude a quitarnos más de esa vieja naturaleza? ¿Cuánto hemos orado para que el Señor nos libre de caer en tentación? ¿Cuánto hemos orado para que el Señor no nos deje hacer lo malo? Esto ha sido un tiempo en donde hemos sido distraídos, donde no estábamos constantemente con esta verdad presente, con esta esperanza que fue la que Pablo y todos los apóstoles
la llevaban así, aquí en la mente, lo primero. Esa era su esperanza. Y por esa esperanza ellos vivían, viajaban y batallaban contra el pecado y soportaban lo que tuviesen que padecer. Porque sus ojos estaban puestos en aquella esperanza de la promesa del Señor, que los iba a resucitar. Porque el Señor eso prometió. El Señor no nos prometió que íbamos a quedarnos en esta tierra. Él no nos prometió que iba en esta tierra a nosotros darnos la libertad absoluta. Él dijo que en Él nos escondemos y que Él va a volver. Y dice también que Él tiene muchas casas, fue a preparar espacio allá donde su Padre y que hay muchas moradas. También habló de que Él viene a cumplir la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre es que ni uno se pierda de los que su Padre le dé. También Él nos dice de que ni uno de los que el Padre le dé a Él se va a perder. Y también es la voluntad del Padre que lo resucite el día de la resurrección. Hermano, esto es lo que hoy nosotros como pueblo de Dios debemos tener presente. El terreno cambió, la vida cambió y entramos a la batalla, entramos a la guerra dura, donde nuestra fe va a ser probada de verdad. Nosotros ya no estamos para juegos, no estamos para cosas pequeñas. Mucho tiempo yo escuchaba eso, que las cosas pequeñas, que estamos para cosas grandes, pero lo hablaban se referían a otras cosas que el Señor no dice. Estas son las cosas grandes. Acá es donde no es la pelea ni contra carne ni sangre, sino que contra potestades, contra huestes de maldad. Y esa pelea no se da físicamente, se da en el espíritu. Y el espíritu de nosotros es el que, como decía en Romanos, mire, se lo voy a leer. En el 22. Sabemos que toda la creación, volví a Romanos 8, pero ahora vamos a leer del 22 hasta el 25. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente. Mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestros cuerpos, porque en esa esperanza fuimos salvados. Qué hermoso, en esa esperanza fuimos salvados. ¿En qué? En la redención de nuestros cuerpos. Está hablando, nosotros sí somos hijos del Señor, porque nacimos de nuevo, porque hoy habita el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y es Él el que nos lleva a hacer lo bueno. Es Él, si en algún momento nosotros pecamos, es Él quien nos lleva a dejar de hacer eso, a sentirnos incómodos pecando, a sentir arrepentimiento cuando lo hacemos, dolor porque ofendimos a nuestro Padre. Pero el día que nosotros seamos resucitados, no vamos a tener estos cuerpos y ya no vamos a batallar con el pecado. Y esa es la mayor esperanza que nosotros podemos tener, es la mejor promesa. Hermanos, yo les mando un abrazo gigante. El Señor les fortalezca en este tiempo, les sostenga, que yo tengo la convicción, porque su palabra lo dice, de que Él no va a perder a ni uno de los que el Padre le entregó. Y yo confío y creo en su palabra, porque Él es el único veraz, verdadero. Dios es el único veraz. Así que yo con mucha alegría les envío un abrazo, porque mi confianza está puesta en que el Señor les guarda a ustedes. Les extraño mucho.
ojalá Dios nos permita volver a disfrutar de aquello que teníamos antes y que no valorábamos. Pero hoy el Señor es bueno y recibe cuando uno se arrepiente de cómo vivió, y Él nos ayuda a poder empezar a vivir conforme a lo que a Él le agrada, sin pecar, sin fallar en el blanco. Todos los días tenemos su misericordia para poder tratar de dar en el blanco ese día, para tratar de ese día ser la mujer que el Señor diseñó, ser esa madre que el Señor diseñó, ser ese esposo que el Señor diseñó, ser ese hijo, ser ese padre, ser ese hermano, ser ese trabajador. Para eso estamos en esta tierra, mientras tanto, para darle honra al Señor con nuestro vivir, porque de Él es toda la gloria de lo que nosotros hacemos. Es Él quien se tiene que llevar toda la gloria y la honra de lo que nosotros hacemos, de nuestras acciones. Pero también, lamentablemente, muchas veces se lleva la vergüenza de lo que hacemos nosotros. Así que, hermano, el Señor nos fortalezca y su Santo Espíritu nos guíe en este tiempo para que podamos ir por el camino que el Señor ilumina con su verdad, con su luz. Un abrazo grande. Bendiciones a todos.